Hay una información muy interesante de Bob Lazar sobre los hallazgos en el Área 51, sobre las verdaderas intenciones de los alienígenas en el planeta Tierra y la humanidad entera, algo que se relaciona con la intervención arconte en el planeta para la extracción de la energía vital y del interés sobre el alma. Lazar reveló que existían documentos acerca de la historia y evolución en nuestro planeta, donde se habían producido 65 alteraciones y manipulaciones genéticas en el Homo sapiens desde tiempos muy antiguos. También se detalla información sobre profetas y líderes religiosos y espirituales que no pertenecían a este mundo y que eran creaciones artificiales. Se hablaba de nuestra especie, donde nos denominaban como contenedores de almas. Dijo lo siguiente: había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre y que los informes de varias autopsias no eran muy minuciosos, pero incluían varias fotografías de las autopsias de dos seres alienígenas con el tórax abierto que albergaba un solo órgano que había sido extraído. Desde mi punto de vista no médico, creo que este órgano era el responsable de varias funciones en los aliens. Había otros documentos que eran estudios metalúrgicos de la nave. El lugar de procedencia de los extraterrestres era Zeta Reticuli. No sé si la información se obtuvo de la propia nave o mapas allí encontrados. En los documentos se hacía referencia a la intervención extraterrestre en el pasado de la humanidad, hace muchísimos años, millones de años, y que hubieron alteraciones genéticas que se habían dado en un ser simiesco y otras declaraciones de esta índole. Lazar también habló sobre cuerpos alienígenas que habían sido recuperados con vida. Uno de esos seres era conocido como YY2, que murió en el año 1952. Pero no solo fue Bob Lazar el único que trabajó allí y que ha revelado datos de lo que en el Área 51 se gestaba. Uno de ellos fue Derek Hennessy, como dije en un vídeo anterior, quien trabajó en el Área 51 y corroboró todo lo que contó Bob Lazar. Derek reveló que el S4 está compuesto de 4 niveles donde existen varios hangares. Los 2 primeros niveles estaban comunicados por montacargas que llegaban hasta la superficie y que se utilizaban para el transporte de naves extraterrestres. Derek trabajó en el segundo nivel y jamás pudo acceder al tercer y cuarto nivel, ya que estos estaban totalmente restringidos a su acreditación. En el segundo nivel había 9 hangares y en la mayoría de ellos habían naves no terrestres. Lo interesante es que la moderna ufología dice que los grises y reptilianos son los arcontes, pero en realidad, como he dicho en vídeos anteriores, estas entidades solo son peones de las entidades arconte. Son trabajadores de lo que llamo Corporación Arconte, que se dedican a crear granjas prisión, planetas en los cuales se encierran a seres modificados genéticamente para absorberles su energía vital a partir de escenarios planificados. Al planeta también le absorben su energía vital porque se trata de un organismo vivo, al igual que a las plantas, animales, etc. Los grises son una especie de robots biológicos creados en laboratorios, los cuales tienen varios objetivos y son programables, como dicen varios denunciantes. Son creaciones genéticas, clones, con un potencial psíquico enorme. Son trabajadores interdimensionales con un sentimiento rudimentario y una inteligencia parecida a la de un ordenador. Son seres artificiales programables, robots orgánicos que han sido creados en recipientes. Trabajan en grupo, son una mente colmena. Su ADN es una modificación de la genética. Pueden ser controlados a distancia cuando sus misiones jefes o creadores lo requieran. En ese momento funcionan como sondas remotas o avatares. Las conciencias de sus superiores pueden entrar en sus mentes y cuerpos y controlarlos temporalmente. Son seres con conciencia de sí mismos, pero son usados como robots biológicos. Crean híbridos con los humanos que, aunque tienen mayor libertad, todavía siguen siendo controlables. Hay otros tipos de grises más altos con un comportamiento más sensible y un nivel de conciencia de individualidad superior a los pequeños grises. Se cree que estos dirigen a los pequeños y que estos últimos no son más que sondas de trabajo. Los grandes, los grises grandes, serían los jefes y los pequeños los obreros. Los grises pueden ser de dos tipos, físicos y etéricos. Los físicos serían usados para las abducciones físicas y los etéricos para poseer los cuerpos físicos de los humanos. Cuando son etéricos, solamente pueden ser vistos en el mundo astral o bajo hipnosis. Los grises podrían también ser usados por seres de otras dimensiones para interactuar con los seres humanos. Los seres dimensionales ocuparían los cuerpos robóticos de los grises y secuestrarían a humanos para experimentar con ellos o sacar sus almas del mundo físico. También son usados por alienígenas y militares humanos para ocultar sus actos. Los militares humanos tuvieron acceso a genes de grises sobre el año 1947 cuando se estrelló la nave de Roswell.
Roswell. ¿Quién nos dice que los militares no tengan desde hace tiempo sus propios grises robóticos? Los grises son el tipo de alienígenas más comunes en el mundo de la ufología. Su piel está entre el gris de los delfines y un blanco típico de la porcelana. Su textura es elástica, seca, rugosa, carecen de pelo y orejas y su nariz y labios son vestigiales. Sus ojos son prominentes y se parecen a las de un gato. Los mueven de manera ligera y serpentina pero robótica y carecen de emociones como la empatía, compasión, amor o humor. Su conocimiento es mantenido por la parte reptiliana de su cerebro y el resto sería usado por las funciones psíquicas e intelectuales. Son formas de vida minimalistas adaptadas para las funciones que han de realizar. A principios de los años 80, el desacreditado agente secreto Richard C. Doty hizo muchas afirmaciones a Linda Moulton Howe. Los EVs, entidades biológicas extraterrestres, dijeron que las almas eran recicladas y que la reencarnación es real, es la maquinaria del universo y que los alienígenas crearon a Jesús. Él también dijo que los alienígenas poseían información sobre el pasado y el futuro, es decir, son seres interdimensionales que existen fuera del espacio-tiempo. Los extraterrestres también tienen un interés en nuestras almas, de un modo predador, como dijo Corrado Malanga. Según la investigación de Carla Turner, los alienígenas tienen la capacidad de recuperar lo que llamamos el alma, almacenarla en un contenedor y ponerla en otro cuerpo. La doctora Turner declaró que los alienígenas pueden sacar la conciencia de nuestros cuerpos físicos, deshabilitar nuestro control sobre nuestros cuerpos, instalar una de sus propias entidades y usar nuestros cuerpos como vehículos para sus propias actividades antes de devolver nuestra conciencia a los cuerpos. Podría ser que los seres humanos, posiblemente los militares u otros, estén usando plataformas arcónticas, cuerpos de grises para llevar a cabo sus propias agendas. Podría ser que a través del tiempo algunos humanos hayan estado en alianza con las fuerzas arcónticas, fomentando sus propios intereses o los de su grupo mediante los medios diabólicos de los arcontes. Yo digo que sí. En el libro Los alienígenas grises y la cosecha de almas, Nigel Kerner afirma que los grises están procurando dominar la muerte, obteniendo algo que los humanos poseen pero que ellos no, las almas. Mediante la manipulación del ADN humano, estos alienígenas esperan crear sus propias almas y de ese modo escapar de las garras de la entropía del universo material a favor del reino intemporal del espíritu. En su libro La llave, Whitley Strieber sugiere que los alienígenas usaron almas en el pasado como instrumentos y que ellas fueron encarceladas en contenedores humanos. El libro Los vigilantes de Raymond Fowler contiene relatos de experiencias de salir fuera del cuerpo durante abducciones alienígenas, descubriendo que la raza humana está siendo vigilada por seres alienígenas. Los raptos, abducciones, no siempre parecen implicar el cuerpo físico. Esto sugiere la dualidad de mente y materia, un concepto inherente en el gnosticismo. Se trataba de un gran número de documentos, unos 120 informes muy concisos. En realidad me daban una idea general de las demás investigaciones llevadas a cabo sobre el vehículo volador, pero casi la totalidad de las informaciones, de los detalles técnicos, se referían al sistema de propulsión y de generación de energía, es decir, al campo en el que debería trabajar. También había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre, y los informes de algunas autopsias no eran muy minuciosos, pues no había ninguna razón para proporcionarme información detallada sobre este aspecto, pero incluían fotografías. Para ser exactos, había 2 fotografías de un cuerpo extraterrestre con el tórax abierto, que albergaba un solo órgano que había sido extraído y seccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano debía de cumplir no una, sino varias funciones. Luego había otros documentos que describían los estudios metalúrgicos llevados a cabo en otras partes de la nave. En definitiva, eran cortos resúmenes del trabajo desarrollado por los diversos grupos y viceversa. Supongo que también ellos recibirían unos informes, breves relaciones sobre el trabajo desarrollado por mi grupo. ¿Indicaban el lugar de procedencia de los extraterrestres? Sí, el sistema Zeta Reticuli. No sé si la información se obtuvo de la propia nave o de mapas estelares o de instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esta civilización, sobre su historia o sobre contactos anteriores con el género humano? No exactamente. En ningún sitio podía leerse, fue así.
Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años, millones de años. En cuanto a los documentos que pude consultar, aunque repito que eran relaciones muy sintéticas, resúmenes documentales, no sé si eran auténticos o falsos, solo puedo hacer suposiciones. No obstante, las informaciones sobre el sistema de propulsión eran todas verdaderas, estoy seguro, porque trabajaba en ello. Por lo demás, solo se hacía mención de un contacto con la Tierra que se había producido hacía más de 10.000 años, de alteraciones genéticas que